El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos al Batallón. Hoy otra review. Tanjim Tanya o Tanya, como le quieran decir. Precio muy caro, $20. No lo paguen a $20. Yo lo compré por ahí de 8 o 9 dólares. Casi siempre está en eso. Y de hecho eso de que no lo paguen a 20, yo diría que a lo mejor tampoco lo van a pagar a ese precio. Pero bueno, pueden ver el unboxing en el canal. El unboxing fue muy bonito. Para hacer un audífono que cuesta $10. La verdad es que está precioso el unboxing. Muy bonita caja y todo. Pero vamos a una review. Va a estar muy rápida, la verdad. Déjenme decirles que ha sido uno de los audífonos que más me han decepcionado en el canal. Y van a decir, bueno, ¿qué esperabas de un audífono de $10? Bueno, hemos hecho reviews de audífonos. El más barato creo que hemos hecho es el del EDX Lite, que creo que cuesta como $7, $6. Bueno, ese despedaza y este es un poquito más caro. Lo bueno, que sí son cómodos. Son tipo balita, muy pequeñitos. Entonces, la verdad es que sí son cómodos. El cable se ve resistente. Yo creo que va a durar un buen rato. O sea, no se ve que se vaya a quebrar. Entonces, eso es lo bueno. Vamos a la review. Sonido. ¿Cómo suena? Está bien raro. Trae mucho subgrave y mucho grave. Lo cual yo sé que muchos dirán, oye, pues eso está padre. Sí, pero está padre si lo haces bien. Suena muy raro. Todo suena... A veces hago la crítica en algunos audífonos de que suena congestionado. Bueno, este es el extremo de que suene congestionado. No distingues nada en los graves y subgraves de que está todo ta. Entonces, ahí sí tache. Son de los peores graves que he escuchado que sí traen graves, porque hay audífonos que ni traen. Medios. Por lo mismo de que los graves están tan alocados y como que sin sentido, pues opacan a los medios. Y los medios están muy chafones también. No me gustaron. Lo mejor del audífono son sus agudos, curiosamente. Como que ya los agudos se zafaron de todo el desastre que hay abajo. Y suenan bonito. De hecho, los agudos yo diría que son buenos. Suficiente detalle. Algo normal, digo, para el precio y que sea de balita están bien. Sensible a los agudos, no te van a molestar. Amplificación, sí lo amplifica tu celular, pero curiosamente le tienes que subir mucho el volumen. Lo cual fue algo que no me agradó tanto, pero bueno, sí lo vas a poder escuchar con tu celular. Se recomendaría un dongle DAC, pero ahí te va, no gastes. Les digo la verdad, ha sido de los audífonos que más me han decepcionado que he traído al canal. Sobre todo porque yo le tengo mucha confianza a esta marca de Tanjim. Y pues sí, ya me imagino que por eso los están rematando en por ahí de $8, cuando su precio normal era 20. Porque sí, la verdad, están bastante deficientes. Pues el mayor uso que les he dado es para escuchar podcast. Porque son muy cómodos, entonces te los puedes poner a lo mejor hasta como para dormir o recostarte si tú eres de esos que toman siesta. Y no te van a lastimar porque son muy cómodos, pero la verdad es que este audífono... pues no tiene sello del batallón. La verdad es que yo les diría, ahórrense esos 8 o 9 dólares y mejor compren otro audífono. Por ejemplo, pronto, de hecho, muy pronto, no sé si sea el siguiente video o dentro de 2, les voy a hacer la review del EDX Pro X, que también cuesta $10 y en oferta lo consigues hasta por ahí de 4. Y créanme que se despedaza ya viene pronto la review. Así es que yo les diría, mejor ahorren y compren algún otro audífono de los que han visto en el canal. Sí, definitivamente no lo recomiendo para nada. Ni para su peor enemigo. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí la review. Por cierto, también no tiene nada de soundstage. La separación instrumental es muy mala. Ya no quiero hablar más. Mejor ahí lo dejo. Muchas gracias. Vienen más videos. Estoy tratando de subir entre 2 y 3 videos a la semana. Así es que ahí pongan la campanita para que vean todos. Gracias y adiós. El Batallón.